Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Yolanda Aguilarte y en nombre de Superatec y la Fundación S4B les deseamos la más cordial bienvenida a este webinar Introducción a la Respuesta Humanitaria. Ya te iba a decir. Bueno, hoy estamos muy agradecidos de contar con todos ustedes en esta actividad. Superatec es una organización de desarrollo social sin fines de lucro, cuya misión es brindar oportunidades de superación para transformar la vida de las personas y comunidades populares a través de formación tecnológica, humana, laboral y programas de formación en herramientas informáticas y habilidades personales que son indispensables para el área de emprendimiento y la inserción laboral. El ponente de hoy es Simón Pescano, internacionalista y gerente, fundador y director general de la Fundación S4B, organización de coordinación para el fortalecimiento de capacidades técnicas de ONGs humanitarias venezolanas. Simón es profesor de la Universidad y Global Económico, quien nos estará ofreciendo una mirada introductoria e iniciática ante la respuesta humanitaria en el mundo y en Venezuela. Antes de vamos a pedir que por favor mantengan sus micrófonos y si desean intervenir o hacer alguna pregunta, pueden levantar la mano o escribir en el chat. Al finalizar tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a todos por su atención y bueno, sin más preámbulos, los dejo con Simón Pescano. Disfruten la actividad. Muchas gracias, Yolanda, por la bienvenida y a todo el equipo de Superatec por la invitación a participar en este webinar de introducción a la respuesta humanitaria. Voy a hacer lo posible para no ser tan técnico, sino que ayudarlos a darles como una introducción y bueno, cualquier duda que puedan llegar a tener, esperamos sus preguntas para contestarlas en la medida en que manejemos la información, si no tendremos como tarea buscarlas para poderle dar respuesta, pero sin duda esto es un tema muy interesante porque implica que en nuestro país tenemos ahorita una crisis, estamos viviendo una crisis humanitaria, tenemos necesidades humanitarias y ya está establecido desde el año 2019 formalmente los mecanismos de coordinación que permiten dar respuesta a este conjunto de necesidades humanitarias y por eso el llamado es que podamos entender de qué trata y cuál es la magnitud de lo que está pasando en nuestro país para, bueno, poder dar respuesta de forma acorde a aquellos que formamos parte de organizaciones que deben o que pueden tener participación en estos mecanismos y también para que, tanto a nivel personal o si trabajamos en una empresa privada, podamos tomar decisiones estratégicas que también puedan sumar a esta respuesta humanitaria. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a hablar sobre el concepto de crisis humanitaria, cómo pueden ocurrir las crisis humanitarias. Luego vamos a tener como un panorama de globalmente cómo funciona el sistema humanitario y luego vamos a aterrizar a Venezuela para que tengan la lógica de cómo fue montada la presentación. Bien, lo primero que vamos a hablar es qué es una crisis humanitaria y cómo podemos definir una crisis humanitaria. Si bien es cierto, en la literatura no hay todavía como un consenso específico de lo que es una crisis humanitaria, podemos decir que es una situación en la que existe una excepcional y generalizada amenaza a la vida humana, la salud o la subsistencia de las personas y suelen aparecer dentro de una situación de desprotección previa donde una serie de factores preexistentes potenciados por un detonante multiplican sus efectos destructivos. Ya sabemos que, bueno, tenemos una región, tenemos un país, una localidad en donde ya se vivía estas situaciones de desprotección previa, ocurre un detonante y ese detonante multiplica los efectos destructivos de lo que ya estaba pasando en ese espacio territorial. Ahora, algo que es muy interesante es, bueno, ¿qué podemos entender nosotros por detonantes? ¿Cuáles pueden ser los detonantes que llegan a multiplicar los efectos destructivos de esta situación de desprotección previa? Y les voy a hablar de varios de ellos.
Uno pueden ser las sequías. Hay zonas en el mundo, sobre todo en África, que se están viendo afectadas por las sequías. Las sequías también pueden ser consideradas como parte de una consecuencia del cambio climático. Estas sequías lo que hacen es que obligan que las personas se tengan que movilizar de una región a otra, y en ese proceso de movilización humana, bueno, no se espera, o las zonas aledañas no esperan y no tienen la capacidad para poder atender a todas esas personas que se están movilizando. Las hambrunas, a veces ligados por sequías, a veces ligados por otros detonantes, a veces porque efectivamente no se tomaron buenas decisiones en cuanto a cómo manejar los sistemas alimenticios, también provocan o sirven como detonantes para generar crisis humanitarias en el mundo. También hablamos de las pandemias, y antes tal vez para nosotros no era como tan visible el efecto destructivo que puede ser una pandemia para los países y para el mundo, ¿no? Y ahorita que lo estamos viendo en el mundo entero, como incluso en los países desarrollados, la pandemia por la COVID-19 eh, hizo que colapsaran todos los sistemas de salud globales, incluso los que estaban más preparados. Y bueno, los efectos destructivos que esto puede tener en los países en los cuales no tenían las condiciones para poder atender esta situación, y la cantidad de vidas de personas que se han perdido por no haber recibido una atención médica adecuada y a tiempo para poder atender su situación. Las pandemias también son un gran detonante de crisis humanitaria. Una de las más conocidas también son los conflictos. Los conflictos son los que en principio suelen generar cada vez más crisis, o los que generaban, los que se enfocaban estas crisis humanitarias. Los conflictos pueden darse en dos niveles: son conflictos internos entre grupos armados internos, y también conflictos entre países, lo que, bueno, generaba, por supuesto, una situación de desprotección, que la gente se tiene que movilizar. Bueno, pueden llegar a destruir hospitales, escuelas, afectando los derechos de niños, niñas, adolescentes, afectando los derechos de las personas que necesitan una atención médica y a tiempo para resolver sus condiciones de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Los conflictos son un gran detonante, son uno de los más grandes detonantes que pueden generar crisis humanitarias en el mundo. Y por supuesto, los posibles efectos destructivos que pueda tener los desastres naturales, ¿no? Y cuando hablamos de desastres naturales, nos referimos no solamente a, o como estamos viendo en la foto, las erupciones de volcanes. Estamos hablando de huracanes, ciclones, de terremotos, de, de grandes vaguadas, calor extremo, etcétera, etcétera, que pareciera es la tendencia que ahora va a tener el mundo. Son el cambio climático y estos desastres naturales los que van a generar cada vez más crisis humanitarias, y es un llamado también para todos los países del mundo, no solamente para Venezuela, sino para absolutamente todos, cómo nos vamos preparando, no solamente cómo tomamos medidas que hagan contención de que no lleguemos a estos escenarios en donde tengamos desastres naturales importantes por cambios en el clima, etcétera, sino, y en el medio ambiente, sino, bueno, cómo nos preparamos para poder dar respuesta a esta condición que cada vez más pareciera que va a ser nuestro nuevo estilo de vida en el mundo. Lo estamos viendo ahorita con la ola de calor impresionante que está ocurriendo en el norte, en el hemisferio norte, en Canadá, pero también los efectos destructivos de los huracanes. Bueno, que los niveles de los mares están subiendo, de agua de los mares están subiendo, y eso implica que hayan territorios o personas que se tengan que movilizar a otras zonas. Entonces tenemos que estar muy preparados de cómo vamos a atender este tipo de situaciones, y Venezuela no es la excepción en términos de desastres naturales, y que también tenemos que poner ahí un especial énfasis o ojo para poder atenderlo de cierta manera. Así que en estas crisis humanitarias las personas se encuentran en una necesidad, en una situación de necesidad urgente de asistencia para su supervivencia en términos, por ejemplo, de refugio, de alimentos, de agua, de atención sanitaria, protección, entre otros.
Lo que uno busca con las respuestas humanitarias, y estos son como las dos palabras claves, es salvar vidas y reducir el sufrimiento. Salvar vidas y reducir el sufrimiento. Y ese es el foco de todos los, tiene que ser el foco de todos los que hacen vida del sistema humanitario y que son actores humanitarios. ¿Cómo salvamos vidas y cómo ayudamos a reducir el sufrimiento de las personas que tengan un mayor nivel de necesidades? Y bueno, ya vamos a hablar un poco más a detalle cómo se atiende. Teniendo esta comprensión de cómo se dan las crisis humanitarias en el mundo, y cómo se han venido dando esas crisis humanitarias en el mundo, se generó, se conformó lo que se conoce como el sistema humanitario global. Antes de la conformación formal del sistema humanitario global, ya existía lo que se conoce como el derecho internacional humanitario. Y el derecho internacional humanitario también es conocido como el derecho de las guerras. Lo que trata el derecho internacional humanitario es regular las guerras. Incluso las guerras tienen regulaciones de cómo darse, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, qué se entiende como combatiente, protección a la población civil, protección o que se debe proteger, no se deben atacar a los hospitales, se debe permitir el acceso libre, por ejemplo, a médicos, enfermeras y enfermeros, etcétera, etcétera, para que puedan hacer su trabajo. Pero estaba el derecho internacional humanitario que regulaba de cierta forma los conflictos, pero se empiezan a dar estas situaciones de que, bueno, tienes los conflictos, tienes grandes movilizaciones, ¿cómo vas a atender esas grandes movilizaciones? Además, por los desastres naturales, ¿cómo empiezas a coordinar los desastres naturales? Pero hay algo muy interesante que hay que tener en consideración y que en el caso venezolano es difícil de abordar porque la aplicación del derecho internacional humanitario es muy atípico, porque formalmente en Venezuela no existe aún un conflicto armado. Es que hay dos tipos de derechos. Uno que se aplica durante todo el tiempo, que es el derecho internacional de los derechos humanos. O sea, se aplica en tiempos de paz y en tiempos de guerra. Y también tienes el derecho internacional humanitario. ¿Qué tienen en común estos dos derechos? Uno es que son fuentes complementarias de obligaciones en situaciones de conflicto armado, y por otro lado que tienen el objetivo común de proteger la vida y la dignidad humana. Mientras que el derecho internacional humanitario, en lo que se diferencia, es que solo se aplica en situaciones de conflicto armado, ofrece diferentes niveles de protección para diferentes categorías de personas. No es lo mismo la protección de los civiles que, por ejemplo, los que son combatientes, por dar un caso. Establece normas protectoras que quedan fuera del ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, mientras que en el lado del derecho internacional de los derechos humanos, como les decía, se aplica en todo momento, confiere todos los derechos a todas las personas, es decir, se basa en el principio de universalidad, y también protege ciertos derechos que no tienen su equivalente en el derecho internacional humanitario. Hay un gran debate global, ¿no? De cómo cuando hay una situación humanitaria y está activo los mecanismos de coordinación humanitaria, cómo debe ser el abordaje del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, que todavía está en discusión, y que es un reto, además, que se identifica para el sistema humanitario, de el saber identificar los roles que tienen los que están más del lado de derechos humanos, los que están más en el lado de derecho internacional humanitario, pero lo importante es cómo trabajan en conjunto y cómo se engranan y cómo se derivan ciertas situaciones según correspondan para cada uno de los sistemas que apliquen. Así que bueno, tenemos el sistema humanitario global, que el sistema humanitario global se establece formalmente en el año 1991. Eso lo que nos hace ver es que es un sistema que es relativamente nuevo, muy joven, ¿sí? En donde en la resolución 46182 eh, se crea lo que se llamó en aquel momento las emergencias complejas y desastres naturales, la respuesta a las emergencias complejas y desastres naturales, con la coordinación del socorro de emergencias, que aún se mantiene vigente como un ente encargado y vocero para lo que son lo que se denominaron las emergencias humanitarias. También en aquel momento se crea un procedimiento para el financiamiento
de estas emergencias humanitarias a través de un fondo que se llamó el Fondo Central para Emergencias, como un mecanismo que le sirviera a la coordinación del socorro de emergencia, y se creó el Departamento de Asuntos Humanitarios, que en el año 1998 cambió de nombre y pasó a llamarse la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, mejor conocido como OCHA, por sus siglas en inglés. Y además se establecen los que se denominaron los principios rectores de la asistencia humanitaria. Si nosotros vemos rápidamente un poco a qué se refieren los principios rectores, aquí vamos a revisarlo porque es interesante tomar en consideración en qué se basa esa resolución 46-182 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Número 1. La asistencia humanitaria reviste importancia fundamental para las víctimas de desastres naturales y otras emergencias. Número 2. La asistencia humanitaria deberá proporcionarse de conformidad con los principios de humanidad, neutralidad e imparcialidad. Y esto lo vamos a ver más adelante. Después se agregó un cuarto principio. El tercer punto es, deberán respetarse, el tercer principio rector, deberán respetarse plenamente la soberanía, la integridad territorial y la unidad nacional de los estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. En este contexto, la asistencia humanitaria deberá proporcionarse con el consentimiento del país afectado y, en principio, sobre la base de una petición del país afectado. Y el cuarto principio rector, cada estado tiene la responsabilidad primordial y principal de ocuparse de las víctimas de desastres naturales y otras emergencias que se produzcan en su territorio. Por lo tanto, corresponde al estado afectado el papel principal en la iniciación, organización, coordinación y prestación de asistencia humanitaria dentro de su territorio. Cosas claves que tenemos en estos 4 puntos de los principios rectores es que esa asistencia debe procurarse con base en unos principios que ahorita vamos a ver a profundidad. Pero además, para que esa asistencia pueda ocurrir, tiene que existir una petición formal del país afectado. Y esto era un reto en el caso venezolano porque se estaban identificando desde hace unos años necesidades humanitarias, pero no se habían activado los mecanismos porque no había existido una petición formal. Y lo otro que es clave es que además es el Estado el que tiene la responsabilidad primordial y principal de dar esa respuesta y por lo tanto de iniciar, de organizar, de coordinar y de prestar la asistencia humanitaria. Y esto aplica para Venezuela y aplica para el mundo entero. Ahora, vimos que la asistencia humanitaria debe basarse en un conjunto de principios humanitarios. Son 4 los principios humanitarios y vamos a pasar por cada uno de ellos. El principio número 1 se refiere a la humanidad y dice, el sufrimiento humano debe ser abordado donde quiera que se encuentre. El propósito de la acción humanitaria es salvar vidas, reducir el sufrimiento y garantizar el respeto por los seres humanos. Recuerden, esas son las palabras claves, salvar vidas y reducir el sufrimiento. En una emergencia, en un desastre natural, probablemente todos requieran atención por humanidad, independientemente de cuál es su condición socioeconómica, raza, credo, o sea, orientación sexual, condición de salud. Todos debemos procurar salvarles la vida, pero luego se van uniendo otra serie de factores que me permiten a mí priorizar, y ya lo vamos a ver más adelante, priorizar cómo va a ser esa atención, pero siempre nuestro objetivo es salvar vidas y reducir el sufrimiento. Luego viene un segundo principio que es el de la neutralidad, que es uno de los más difíciles, el cual dice que los actores humanitarios no deben tomar partido en hostilidades o participar en controversias de tipo político, racial, de naturaleza religiosa o ideológica. Y esto es muy importante, sobre todo porque si ese actor humanitario
toma posición y toma posición en contra de una de las partes del conflicto, y una de esas partes del conflicto es el Estado, puede perder la legitimidad como actor humanitario para poder operar como tal. Puede operar bajo otra condición. Puede seguir siendo un actor social, un actor de desarrollo, un actor de derechos humanos, pero puede perder la legitimidad como actor humanitario y además, más importante aún, puede afectar a todo el espacio humanitario si algunos de esos actores toman partido. Y por eso se hace tanto hincapié y cuidado en el tema de la neutralidad. No se debe tomar partido ante ningún tipo de controversia que, como vemos, que ya pueda ser político, racial, de naturaleza religiosa o ideológica, porque puede poner en riesgo la legitimidad de la propia organización como también del espacio humanitario. Y hay que ser muy cuidadosos con eso. La neutralidad no significa que te haga una organización nula, sino que por el contrario te permita tener participación y alcanzar a aquellas personas a las cuales tú estás buscando salvar vidas y reducir el sufrimiento. Entonces hay que verlo como con mucho pragmatismo y tomar decisiones estratégicas de cómo vamos a manejar esa neutralidad dentro de nuestra organización para no perder la legitimidad y poder seguir siendo un actor humanitario. El siguiente principio es el de la imparcialidad y dice que la acción humanitaria debe llevarse a cabo sobre la base de la necesidad por sí sola, dando prioridad a los casos más urgentes y sin hacer distinciones con base en la nacionalidad, raza, género, creencia religiosa, clase u opiniones políticas. Lo que significa es que además los actores humanitarios tienen el gran reto de identificar no solamente las necesidades, sino cuáles tienen prioridad sobre otras. Y lo vamos a ver cuando veamos el plan de respuesta humanitaria, cómo tenemos el objetivo estratégico 1, 2 y 3, y cada uno ya te va mostrando un poco cómo son las prioridades del plan de respuesta humanitaria de Venezuela. Pero entonces nosotros buscamos atender primero a los que tienen un mayor nivel de necesidad. Luego de que logramos salvar la vida de las personas, los vamos atendiendo según las necesidades que apliquen. Si hay un desastre natural, hay una vaguada, se está llevando casas y eso afecta a zonas, por ejemplo, zonas populares y zonas residenciales, ahí están todos en condición de igualdad. Hay que salvarles las vidas. Pero luego de que salvamos vidas, hay unos que tienen más posibilidades de poder atender por sí mismos su situación, otros menos, y por eso nosotros tenemos que priorizar a quienes vamos a atender primero. Y vamos a atender primero a los que tengan un mayor conjunto de necesidades. Por eso también es tan importante que los actores humanitarios constantemente estén identificando esas necesidades y las estén priorizando para asegurarse de que efectivamente están atendiendo a los que tienen ese mayor nivel de necesidad. Y por último, que es el principio de independencia operativa, lo que dice es que la acción humanitaria debe ser autónoma de lo político, económico, militar o cualquier otro objetivo de un actor externo que pueda tener con respecto a las áreas donde la acción humanitaria está siendo implementada. Y debemos cuidar que esa acción sea realmente independiente, porque si no es independiente, se tambalea los principios anteriores de humanidad, de neutralidad, de imparcialidad, porque nos está obligando a tomar como una posición. Tal vez no estamos atendiendo a los que tienen mayor nivel de necesidad, porque nos están obligando a hacer algo, a no mantener esa independencia. Así que bueno, estos son como los 4 grandes principios que aplican en absolutamente todos los países o que se deberían aplicar en absolutamente todos los países en donde hay formalmente respuestas humanitarias. Aquí no me voy a detener, pero para hablarles muy rápido, globalmente ese sistema humanitario se divide como en 3 grandes engranajes. El primero era el que les había comentado y que habíamos leído en la resolución, que es la coordinación del socorro de emergencia, en el cual también está asociado a esa coordinación OCHA, que es la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Tenemos otro gran engranaje que es el Comité Permanente entre Organismos, también conocido como IAS, que son por sus siglas en inglés, que reúne a un conjunto de organizaciones en donde también está la coordinación del socorro. De hecho, el coordinador del socorro de emergencia,
que es como un subsecretario, ese coordinador le reporta directamente al secretario general de Naciones Unidas, es presidente del Comité Permanente entre Organismos, pero también forma parte en agencias de Naciones Unidas, como por ejemplo ACNUR, UNICEF, tiene presencia el Comité Internacional de la Cruz Roja, etcétera. Tiene un conjunto de organismos que lo que están buscando es de coordinar de manera correcta el cómo se da respuesta a las emergencias humanitarias en el mundo. Y también hay un sistema de clústeres globales. Son grandes clústeres, son 11 clústeres globales que se dividen como por área técnica, ¿no? El sistema de clústeres, o se conoce como sectores, se dividen en sectores, las respuestas humanitarias se dividen por sectores, pero la estructura de coordinación, el nombre que tiene es de clúster, tiene por objeto reforzar la asistencia humanitaria en situaciones de emergencia mediante la clarificación de la división del trabajo entre organizaciones de ayuda. Entonces, por dar un ejemplo, tenemos el clúster de educación, que es donde tiene mayor participación Superatec, y se busca en ese clúster coordinar a todos los actores que tienen proyectos alrededor de la educación para que estén bien coordinados, para evitar que se dupliquen esfuerzos, para establecer consorcios o alianzas que puedan atender a una mayor población en condición de necesidad, que permitan a estas organizaciones a través de alianzas poder recibir financiamiento y apoyar tal vez a organizaciones mucho más pequeñas. Entonces las más grandes pueden apoyar y acompañar a las más pequeñas, pero también permite llegar a zonas que antes no pudieran llegar. Entonces al final lo que te permiten es desde estos grandes sectores técnicos a que exista una mejor coordinación. Entonces, tenemos esa estructura de clústeres globales que dan lineamientos también a cada uno de los países en donde esos clústeres están activos. No en todas las emergencias humanitarias se activan todos los clústeres, sino que se activan según las necesidades también de los países. Entonces, globalmente tenemos esas tres grandes estructuras. Luego del año 1991, donde nació formalmente el sistema humanitario global, en el año 2005 se ve la necesidad de reformularlo, porque se están dando cuenta que los resultados que están obteniendo necesitan ser actualizados porque la forma en cómo se estaba dando el abordaje a esas situaciones de emergencia no era la mejor y ocurre como una gran reforma del sistema humanitario global, en donde se hace un mayor hincapié en cómo va a ser el trabajo del coordinador residente de Naciones Unidas. No voy a entrar aquí en tanto detalle, pero para hablar como muy rápido, hay un coordinador humanitario en cada uno de los países, cómo es el trabajo de ese coordinador humanitario, cómo se sigue promoviendo el trabajo de los clústeres para que haya una mayor coordinación y puedan sumar y agregar valor a las respuestas humanitarias, cómo se va a atender la situación de financiamiento y cómo se puede mejorar la situación de financiamiento. Hay toda una serie de consideraciones que entraron alrededor de lo que debería ser esa reforma. Y en el año 2011, las organizaciones del Comité Permanente entre Organismos acuerdan una serie de acciones para mejorar el sistema de respuesta humanitaria internacional, porque en este 2005 lo que dijeron es, tenemos que reformularlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a desarrollar una propuesta. Y en el año 2011 lo que establecen es, bueno, esta es nuestra nueva propuesta para adaptar cómo estamos efectivamente desarrollando la respuesta humanitaria. Ahora, para que esto se dé como nos estamos dando cuenta, ese gran sistema global es un gran sistema de coordinación, ¿sí? Entonces, ¿qué es la coordinación humanitaria? Es al final un mecanismo de organización para poder apoyar estas respuestas que son en principio, como vimos, lideradas por los gobiernos para asegurar que las necesidades de las personas afectadas son cubiertas de una manera predecible y responsable. Y OCHA es responsable de coordinación de la asistencia humanitaria internacional cuando es solicitada o aceptada por los gobiernos. Recuerden que aquí siempre uno tiene que tener la autorización y la solicitud por parte del Estado en donde se está generando esa emergencia humanitaria para poder operar. Y eso lo hace complejo en situaciones como Venezuela o cualquier otro país que no es por cambio climático, no es por un desastre natural, sino por conflictos o situaciones políticas, porque tienes que tener el visto bueno del Estado que te permite operar. Y eso significa que entonces a nivel local, cuando ya vamos aterrizando un poco a cada uno de los países, en teoría, y esta es la teoría, tú debes tener como dos grandes sistemas de trabajo. Tú tienes uno a nivel nacional,
en donde el Estado es el que se hace responsable de la coordinación, o el gobierno de cada uno de los países se hace responsable de la coordinación a nivel nacional. Pero cuando ese gobierno se da cuenta de que por sí solo no puede, él hace una solicitud de asistencia internacional, y es cuando se activa el mecanismo internacional que es coordinado por OCHA, y empieza también la movilización de recursos, de actores, etcétera, para poder dar respuesta a las personas afectadas. Y esas personas afectadas se pueden dividir en dos. Tú tienes un gran conjunto de personas afectadas, pero además tú tratas de identificar de esas personas afectadas cuáles son las personas que tienen mayor condición de necesidad. ¿Y qué significa una persona en necesidad? Es una persona que necesita ayuda para poder sobrevivir, que por sí sola no puede mantenerse. Y normalmente se trata de atender en principio a esas personas que tienen el mayor nivel de necesidad, según lo que ya vimos, que plantea el principio de la imparcialidad. Y un poco el ciclo de programación humanitaria es como lo tenemos acá. El centro es la coordinación y la gestión de la información. Primero se evalúan las necesidades, luego con esas necesidades evaluadas desarrollamos un plan, una planificación estratégica de cómo la vamos a atender. Cuando tenemos ese plan buscamos movilizar recursos financieros, humanos, tecnológicos, logísticos, para poder dar respuesta a las necesidades que están planteadas en el plan. Se implementan y se monitorean, y además luego se evalúan cuáles fueron los resultados para volver a evaluar necesidades, volver a desarrollar el plan, y así hasta que las necesidades humanitarias desaparezcan o ya el Estado, el gobierno, esté en capacidad de poderlas asumir por sí mismo y se desactiva el mecanismo de cooperación, el mecanismo de coordinación humanitaria internacional. ¿Qué es clave para ese ciclo de programación humanitaria? La coordinación y la gestión de la información durante todo el ciclo de programación humanitaria. Y esto aplica también para todos los países que tienen respuestas humanitarias. Ahora, ¿es Venezuela solo la que está viviendo crisis humanitarias? No. Son 56 países en el mundo. Es decir, alrededor del 30% de los países en el mundo están viviendo algún tipo de crisis humanitaria. Y en el mundo hay 237 millones de personas que se encuentran en condición de necesidad. Es decir, que necesitan ayuda para poder sobrevivir. Pero de esas 237 millones de personas en el mundo que necesitan ayuda humanitaria, solo se puede dar respuesta a 159 millones según las capacidades que tiene el planeta para poder dar respuesta a esas necesidades. Y para poder atender a esas 159 millones de personas, y vemos que hay una brecha, ¿no?, entre las personas que están en necesidad y las que realmente están siendo o que pudieran ser atendidas. Para poder atender a esas 159 millones de personas se necesitan 36 billones de dólares. Y hasta el momento solo se han conseguido levantar el 14% de los fondos para poder atender a las 159 millones de personas. Es decir, que aún la brecha es superior para poder atender a las personas que fueron como objetivo en el marco de los planes de respuesta humanitaria y de atención a migrantes y refugiados en el mundo. Así que la situación es muy difícil si lo ponemos desde la perspectiva no solamente de Venezuela, que es muy importante para nosotros, sino global. Es muy complejo lo que está pasando desde el punto de vista humanitario. Uno, porque no tenemos capacidad para atender al 100% de las personas que estamos identificando que tienen condiciones de necesidad, cosa que ya es grave. Dos, necesitamos una cantidad importante de dinero para poder atender a esas 159 millones de personas, pero hasta el momento solo hemos logrado levantar alrededor del 14%. Bueno, estos son datos del mes pasado. Ahorita probablemente eso haya variado. Eso lo pueden conseguir si ponen en Google, aquí tienen la referencia Global Humanitarian Overview, o la página la tienen aquí, que es insight.info, y ahí pueden ver la información actualizada constantemente de cómo está dándose esto alrededor del mundo. Yo siempre recomiendo a los que estamos en el sector humanitario que le echemos una mirada, porque siempre es interesante el tener una referencia no solamente de lo que está pasando localmente, sino de lo que está pasando en otros contextos, pero esto ya nos da una mirada preocupante de lo que está pasando en la región.
Y aquí vemos, organizados por personas en necesidad, quiénes son los países que tienen mayores niveles de necesidad. En donde hay el mayor nivel de necesidad es en Yemen, y así va como bajando la República Democrática del Congo, Afganistán, Sudán, Siria. Siria se divide en dos, igual que el caso de Venezuela, porque tienes las necesidades humanitarias dentro de Siria, que está muy claro porque tienen están en guerra civil, tienen un conflicto armado interno, pero además tienes la crisis de migrantes y refugiados sirios, ¿no? que se están movilizando entre los países aledaños y que también están llegando a Europa. Pakistán, Nigeria, Sudán del Sur, y luego llega Venezuela. Venezuela se divide en dos porque tenemos la respuesta regional a migrantes y refugiados venezolanos y tenemos la situación, las necesidades humanitarias dentro de Venezuela, que en sumatoria les dan que tenemos alrededor de 14.2 millones en condición de necesidad según estos documentos oficiales. Luego Zimbabue y por último tenemos a Colombia. Colombia está porque Colombia desde el año, si no recuerdo, mal no recuerdo, 2004, 2006, hizo un llamado, una solicitud de de apoyo, de asistencia humanitaria por el conflicto armado interno que estaba viviendo el país. Bien, ahora, ¿por qué decimos que en Venezuela existe una situación humanitaria o también es conocido como una emergencia humanitaria compleja o una crisis humanitaria? Y estamos en una situación humanitaria o en una emergencia humanitaria compleja porque se dan tres o más de estas condiciones y en el caso venezolano aplican la mayoría de ellas. Existe precariedad alimentaria en un porcentaje importante de la población, hay pobreza y desigualdad. Bueno, según los últimos resultados de la encuesta en COVID, sabemos que más del 80%, bueno, más del 90% de la población está en pobreza por ingresos. Sabemos que la pobreza se mide de distintas formas, por ingresos, multidimensional, hay distintas formas de cómo medimos la pobreza, pero por ingresos, bueno, la podemos sacar además muy rápido por lo que representa el sueldo mínimo y lo que debería ser el ingreso mínimo diario para poder ser considerado como pobreza por ingreso, crisis de salud. ¿Existe algún tipo de conflicto en Venezuela? Aunque no existe conflicto armado formal, aunque ya se están dando como algunos espacios, como vimos recientemente en la frontera en Apure, que está haciendo que las personas se estén movilizando, pasen también para Colombia, etcétera. Hay un conflicto político, hay un desplazamiento forzado también, la condición política, la condición económica está generando un desplazamiento forzado de la población. Existe también un colapso económico en el país y existe gobernabilidad y fragilidad estatal, bueno, para poder dar respuesta de la protección de los ciudadanos dentro del país. Por eso se define que existe una situación humanitaria dentro de Venezuela y esto genera una serie de necesidades que hay que atender de una u otra forma. Toda esta situación humanitaria está generando una crisis regional, que fue la primera que se levantó la bandera, bueno, porque no se podía ocultar, los países de la región están diciendo, nos está llegando una cantidad de desplazados de Venezuela tan importante que solos no podemos y necesitamos ayuda. Entonces, está generando una crisis regional, pero también está generando una crisis compleja dentro del país. El que tengamos una crisis regional y una crisis compleja significa que, como vimos en la lámina anterior, hay un plan de respuesta a la crisis regional para atender a los migrantes y refugiados venezolanos, pero también te genera un plan de respuesta humanitaria, que también es conocido como HRP o HRP por sus siglas en inglés, que es el plan de respuesta humanitaria para Venezuela para atender específicamente las necesidades humanitarias dentro de Venezuela. Desde el año 2019 nosotros tenemos un plan de respuesta humanitaria. Tenemos el plan de respuesta humanitaria del 2019 que salió formalmente en agosto, pero que cubre desde julio a diciembre. Luego tenemos el plan de respuesta humanitaria 2020 y ahorita tenemos el plan de respuesta humanitaria 2021, que es como una actualización del plan 2020. Y es una actualización, según dice el propio documento, porque se mantienen de cierta forma las necesidades identificadas
para el año 2020. Y esto es un documento que ustedes pueden conseguir, pueden poner en Google Plan de Respuesta Humanitaria y pueden tener acceso y lo pueden leer y es bien interesante el tener un poco de consideración. Yo voy a tratar de hacer un resumen muy rápido porque el tiempo apremia. Pero este plan de respuesta humanitaria 2021 es una actualización del plan 2020. Para el plan 2020 se habían identificado 7 millones de personas en necesidad, que si nosotros vemos en ese plan tenía como un asterisco, es el mismo número de personas en necesidad que se identificaron en el año 2019. Entonces sigue siendo el mismo número de personas en necesidad. Para el año 2021, de esas 7 millones de personas en necesidad que están en el plan, la meta de atención para este año es de 4.5 millones de personas. Y para poder atender a esas 4.5 millones de personas se necesitan 708.1 millones de dólares. Y esos 708 millones de dólares es para financiar a 223 proyectos de 144 socios humanitarios. ¿Quiénes pueden ser socios humanitarios? Son tres grandes actores que sirven o que pueden servir como socios humanitarios. Los números uno son las agencias de Naciones Unidas. El segundo son las ONGs nacionales y los terceros son las ONGs internacionales. Son los que tienen el mandato o la posibilidad de dar como una respuesta formal o de coordinar lo que son las respuestas humanitarias y se consideran o son llamados socios humanitarios. Esos socios humanitarios presentan proyectos y una vez se aprueban esos proyectos forman parte del plan de respuesta humanitaria. Ese plan de respuesta humanitaria lo que establece son, bueno, primero levanta cuáles son las necesidades, hace un panorama de necesidades humanitarias, luego ese panorama de necesidades humanitarias establece unos objetivos estratégicos, define cuáles son los sectores que se deben activar en el país según esas necesidades humanitarias, luego se establecen unos objetivos sectoriales y luego por sector tienes los objetivos sectoriales, tienes un conjunto de actividades e indicadores que tú buscas medir y esos indicadores lo que te están diciendo es que se está dando respuesta a las necesidades de esas personas que estás atendiendo. Algo que es difícil del sistema humanitario es que a veces tú estás dando respuesta, pero no significa que al dar respuesta estás sacando a la persona de la condición de necesidad, sino que a veces estás dando respuestas por un momento determinado, la atendiste por ese momento determinado, pero si tú sales porque no tienes más financiamiento, porque tuviste problemas para seguir accediendo a la población, no se te permitió, hay grupos irregulares que no te permiten acceder, tienes problemas de combustible y no puedes llegar a las comunidades, etcétera, 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 es muy probable de que esa persona vuelva o se mantenga en su condición de necesidad y siga necesitando ayuda. Porque en realidad si nosotros vemos la respuesta humanitaria lo que busca es cómo yo ayudo a esa persona a salvarle la vida y a reducir el sufrimiento, pero no necesariamente estoy haciendo todavía lo necesario para que haya una recuperación y se salga de esa respuesta humanitaria, una recuperación, reconstrucción y por lo tanto entremos como nuevamente una fase de desarrollo. Y ahorita hay como una gran discusión global de cómo lo humanitario trabaja junto con el desarrollo y con los movimientos de paz para dar una respuesta mucho más integral a las situaciones humanitarias. Pero aquí lo que tenemos es, para el año 2021, tenemos identificados 4.5 millones de personas que están en capacidad de ser atendidos por estos 144 socios con 223 proyectos, pero para los cuales se necesitan 708 millones de dólares. Si no se consigue levantar los 708 millones de dólares, no se pueden financiar los 223 proyectos de los 144 actores y por lo tanto no se pueden atender a los 4.5 millones de personas. Y eso es importante tomarlo en consideración. Ahí se activó un micrófono. ¿El micrófono solo lo escucho yo? Ah, ok, aquí, perdón, aquí se está activando el audio de esto. Sí, perdón, aquí lo que estoy mostrando, perdón, aquí lo que estoy mostrando es que hay tres grandes objetivos estratégicos dentro del plan que, hay tres grandes objetivos estratégicos dentro del plan, perdón, era la propia lámina que estaba sonando. Hay tres grandes objetivos estratégicos dentro del plan que lo que buscan de cierta manera es poder dar respuesta
a las necesidades que fueron identificadas. Déjame buscarlo rápidamente aquí para poderle dar mejor lectura, entendiendo que salió ahí con el audio y que no les vaya a hacer ruido a ustedes el audio. Que es bien interesante cómo están planteados esos objetivos estratégicos, porque son los mismos objetivos, los objetivos estratégicos del año 2020 son los mismos objetivos estratégicos del año 2021. Y el primer objetivo estratégico lo que busca es contribuir a la sobrevivencia y al bienestar de las personas afectadas por grupo de edad, género y diversidad a través de una respuesta humanitaria multisectorial y bajo un enfoque de derechos. Entonces, el primer gran objetivo estratégico es contribuir a la sobrevivencia y el bienestar. Lo que buscamos ahí atender de primero es cómo salvamos vidas de las personas que tienen un mayor nivel de necesidad. Y por lo tanto, ahí se priorizan temas que están relacionados, por supuesto, con la salud, las condiciones de salud de la población, y esto tomando en consideración las implicaciones que tiene la COVID-19. En segundo lugar, lo que se denomina la salud sexual y reproductiva, la desnutrición e inseguridad alimentaria severa, está en el marco de ese objetivo número 1, y las afectaciones al bienestar físico, mental y psicosocial como resultado de formas de violencia, de explotación, de negligencia y de abuso. Entonces, ahí tenemos como nuestro primer gran objetivo estratégico, que es contribuir a la sobrevivencia. Y ahí nos está diciendo qué es lo primero que nosotros tenemos que atender. El segundo objetivo estratégico es contribuir a la sostenibilidad de los servicios esenciales y reforzar la resiliencia y los medios de vida de las personas afectadas por grupo de edad, género y diversidad. Aquí también estamos viendo ya un tema que es importante, que los dos objetivos vemos como ellos hablan de que separan a las personas, así, correcto, a las personas en condición de necesidad o que van a ser atendidas por edad, por género y por diversidad, porque no son las mismas las necesidades o se priorizan las necesidades por edad, por género y por diversidad, según lo que también se consigue en el terreno. Y cuando hablamos de contribuir a la sostenibilidad o este objetivo estratégico número 2, nos referimos a que los problemas críticos priorizados son la seguridad alimentaria moderada. Segundo, las limitaciones en el acceso con la cantidad, calidad y continuidad necesaria a bienes y servicios esenciales que incluyen salud, agua y saneamiento, educación, electricidad y fuentes de energía, etcétera. Precariedad en las condiciones de alojamiento de las personas que están en condición de movilidad dentro del país porque están saliendo del país o porque están retornando al país, y la falta de acceso a la documentación legal que limita el pleno disfrute de los derechos humanos de los venezolanos. Y el tercer objetivo estratégico se refiere a fortalecer los mecanismos institucionales y comunitarios para prevenir, mitigar y responder a los riesgos de protección de las personas afectadas de acuerdo con los principios humanitarios y al respeto de los derechos humanos. Y ahí los problemas críticos priorizados son los riesgos de protección, que incluyen los asociados a la movilidad humana, los riesgos de violencia de género, con énfasis en explotación y abuso sexual, y los riesgos de violencia, abuso, explotación y negligencia para niños, niñas y adolescentes. Entonces, como vemos, hay como una especie de efecto cascada donde se van priorizando la sobrevivencia, en donde entra lo que vimos, temas de salud y seguridad alimentaria severa, luego la sostenibilidad en los medios de vida, en donde tenemos la inseguridad alimentaria moderada, acceso a servicios básicos, que tengan acceso a documentos que les garanticen los derechos dentro de Venezuela y fuera de Venezuela, y bueno, luego las siguientes categorías. En Venezuela, el sistema humanitario se divide, la arquitectura humanitaria, que es la forma en cómo es el funcionamiento, se divide en 8 grandes sectores, como estamos viendo acá. Está el sector de salud, el sector de agua, saneamiento e higiene, el sector de educación, el sector de seguridad alimentaria y medios de vida, el sector de protección. Ese sector de protección tiene 2 áreas de responsabilidad, que es el área de responsabilidad de niños, niñas y adolescentes y el área de responsabilidad de violencia de género, pero que están dentro del sector de protección. Tenemos alojamiento, energía y enseres, tenemos nutrición y por último coordinación y logística. Son los 8 sectores que se activaron en el caso venezolano.
Y esto es información del Plan 2021. En ese Plan 2021, lo que podemos ver rápidamente es que el sector que tiene un mayor número de población meta y de requerimientos financieros es el sector salud, y está muy bien alineado con el objetivo estratégico número 1, que era garantizar la supervivencia de las personas que tienen mayor condición de necesidad según edad, género y diversidad. ¿Sí? Entonces, bueno, es congruente con lo que estábamos planteando, y luego va como de cierta forma en escalada. Luego viene agua, saneamiento e higiene. Esto está organizado, si no me equivoco, sí, esto está organizado por, no, pensé que estaba organizado por los requerimientos financieros, pero no está organizado por los requerimientos financieros. Sí, está organizado por los requerimientos financieros, no necesariamente por la población meta del plan. Y lo podemos ver claramente, por ejemplo, en el sector de educación y luego el de seguridad alimentaria, que tiene un mayor número de población meta, sino que está organizado por los requerimientos financieros para poder financiar el 100% de los proyectos que fueron presentados por los socios humanitarios. Estos sectores tienen una estructura de clúster. Las organizaciones hacen vida dentro de los clústeres según las áreas temáticas en donde tienen incidencia. Por ejemplo, Superatec, que se encarga de o que trabaja en el sector de educación, participa en el clúster de educación, y creo que probablemente pueda participar en otros clústeres relacionados, pudiera participar perfectamente en protección, probablemente así lo haga. Y cada una de las organizaciones va participando según áreas que va atendiendo o que tiene capacidad de atender, lo que permite una mejor coordinación. Pero también hay unas oficinas, unos centros de coordinación en el terreno, que son de OCHA, que permite también coordinar un poco más regionalizado la situación en el país. Entonces tenemos una oficina en Caracas, un CCT, un Centro de Coordinación del Terreno en Caracas para los estados centrales, tenemos uno en Maracaibo para parte de los estados occidentales, tenemos uno en San Cristóbal para parte de los estados andinos y algunos llaneros, y tenemos la oficina en Ciudad Guayana, que tiene prácticamente todo el oriente venezolano. Es un poco cómo se organiza esa arquitectura humanitaria. Y aquí estamos viendo cómo en el Plan 2020, aquí estamos haciendo todavía referencia al Plan 2020, cómo se identificaron la severidad de las necesidades en el país. Y aquí una acotación es que nosotros estamos haciendo uso del mapa que está en ese plan de respuesta humanitaria. Eso no significa que la Fundación S4E está de acuerdo con el uso de este mapa, sino que sencillamente lo replicamos tal cual como está en la fuente oficial. Si vemos el nivel de severidad de necesidades, tiene como mayor foco en Zulia, Táchira, Amazonas, Bolívar, del Tamacuro, Monagas y Sucre. Suele ser en principio los estados fronterizos. Probablemente ahorita con la situación de Apure puede que exista algún cambio, pero aún no tenemos como que el último estudio público de esa severidad de las necesidades, que probablemente esto se actualice para el año que viene. Los que están, por ejemplo, más claros no significa que no tienen necesidades, sino que la severidad de las necesidades versus los otros estados es menor, ¿sí? Eso es importante tomarlo en consideración. El año pasado, esto muy rápidamente, el año pasado, en el año 2020, existían 144 socios que formaban parte del plan y solo se reportaron 50 incidentes. De esos 50 incidentes, el que más se repitió fueron restricciones físicas al movimiento de actores e insumos humanitarios. Se lograron atender a 4.9 millones de personas, es decir, mayor que la meta establecida para el año pasado, que también era de 4.5 millones de personas. Pero atención, recuérdense que atender a 4.9 millones de personas no significa que esas personas ya no se encuentran en condición de necesidad, sino que de alguna forma se respondió a un momento determinado de las condiciones de esas personas que se atendieron. Y un dato interesante que podemos ver acá es cómo ha sido el financiamiento de la respuesta humanitaria dentro de Venezuela. En el año 2019 se logró financiar el 35% de los fondos que se requerían para el año 2019, pero para el año 2020 solo se logró financiar el 23%
del financiamiento requerido. Por lo tanto, a nivel de porcentaje, hubo una reducción, a pesar de que, como vemos, se financió más, pero los requerimientos financieros del año 2020 eran mucho mayores a los requerimientos financieros del año 2019. Por lo tanto, uno de los retos más importantes que tenemos en el país es cómo logramos demostrar la importancia que tiene el caso venezolano para poder recibir mayor financiamiento. Y aquí podemos ver también un poco cómo para el año 2021 es el financiamiento requerido por tipo de organización, en donde el mayor financiamiento lo están pidiendo las agencias de Naciones Unidas, seguidos por las ONGs nacionales y después por las ONGs internacionales. Perdón si no se ve tan bien, yo lo veo súper chiquito. Así que probablemente ustedes también lo estén viendo muy pequeño. Así que uno de los grandes, de los retos operacionales que vamos a hablar al final, uno de los más importantes es cómo seguimos mayor financiamiento para la respuesta dentro de Venezuela. Y también hay que saber que así como nosotros estamos pidiendo financiamiento para atender las necesidades humanitarias en Venezuela, en la región están pidiendo también financiamiento para atender las necesidades humanitarias de los venezolanos que se están movilizando, que son migrantes y refugiados en cada uno de los países. Y esto es un poco lo que también el plan establece como los grupos poblacionales priorizados que tienen mayor nivel de necesidad y que por lo tanto hay que poner como una mirada especial, muy rápidamente, mujeres en situación de riesgo, incluyendo adolescentes en edad reproductiva que están embarazadas o en periodo de lactancia y también mujeres que son jefas de hogar, niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo, personas con enfermedades transmisibles y no transmisibles, con falta de acceso a medicamentos, incluyendo las personas con VIH y los pacientes con la COVID-19, poblaciones indígenas, personas adultas mayores, personas que están en condición de movilidad y personas con discapacidad. También muy rápidamente hay un documento que se llama los principios operativos conjuntos. Este es un documento que sirve como referencia para todos los actores humanitarios de cómo debe darse, cómo debe ser la actuación de los socios humanitarios. Entonces te da como un marco normativo y los principios operativos conjuntos lo que trata de abarcar es la importancia de la asistencia basada en necesidades, el relacionamiento con absolutamente todos los actores. No puede existir un socio humanitario que diga yo no me voy a sentar con tal otro actor porque está rompiendo con lo que se espera como actor humanitario, que es poder dar respuesta, salvar vidas y reducir el sufrimiento de las personas en mayor condición de necesidad, la centralidad de la protección, que haya una respuesta transparente y basada en principios, que se rinda cuenta a las poblaciones afectadas que se están atendiendo, la protección contra la explotación y el abuso sexual, y la aceptación y protección del personal humanitario, que es fundamental para que el accionar humanitario efectivamente pueda funcionar. Ya vimos algo muy rápido sobre cómo es el funcionamiento de la movilización de los recursos. Hay una página que además esto es abierto y transparente, ustedes se pueden meter, que es el Financial Tracking Service, FTS, es fts.unocha.org. O ponen FTS OCHA en Google y lo van a poder conseguir, de cómo se va dando esa evolución del financiamiento en la respuesta dentro de Venezuela. Este año, bueno, el año pasado en Venezuela se constituyó el Fondo Humanitario de Venezuela, que es como una nueva alternativa que busca Naciones Unidas para coordinar esfuerzos para recibir financiamiento y que ese financiamiento pueda enfocarse también en los socios nacionales, ONG nacionales e internacionales que tengan, bueno, presencia operativa y que puedan manejar una cantidad importante de recursos para atender a las poblaciones en necesidad, que ya está en pleno funcionamiento. Ahorita, de hecho, están preparándose para la segunda, el segundo llamado de financiamiento a proyectos. Así que, bueno, se están haciendo como los esfuerzos dentro de los mecanismos de coordinación para efectivamente ver cómo se acortan las brechas en términos de financiamiento. Y sobre la respuesta, el monitoreo y la verificación de resultados, hay un documento que también les recomiendo, es abierto al público que verifiquen, que es el informe de situación, también conocido como SITREP, pero informe de situación, que esto está disponible en la página de OCHA. Ustedes se meten en UN, que es UN, United Nations, unocha.org/o /Venezuela,
y ahí van a poder tener acceso al informe de situación. Incluso ustedes pueden registrar su correo para que cada vez que haya una actualización de este informe de situación les llegue a su correo electrónico, pero lo que les permite, les va haciendo como mes a mes, es una actualización de cómo se está dando la respuesta en todo el país, y es interesante porque tiene un resumen de prácticamente de todos los sectores, de los 8 sectores, retos que se han conseguido últimamente, de cómo va el tema del financiamiento. Es un documento público en donde todos los ciudadanos podemos hacer seguimiento de cómo efectivamente se está dando esa respuesta humanitaria y cómo se está haciendo un monitoreo y control. Y además hay un documento que es muy relevante, que es la 5W, que lo que te muestra es la presencia operacional humanitaria. También se actualiza mes a mes, y lo que te va diciendo es a cuántas personas se están atendiendo, en dónde se están atendiendo y de qué forma se están atendiendo. Y todos pueden ver esta información hasta el mayor nivel de detalle que lo reportan cada una de las organizaciones. También es un documento público. Se hace un esfuerzo para que cada vez esté más localizado. Entonces, aquí, como están viendo, está dividido por los 335 municipios que hay en todo el país. Pueden buscar la información por cada uno de los municipios, quiénes son los actores que están trabajando, de qué forma están trabajando. Y además, este es un instrumento que es muy enriquecedor para los actores humanitarios, porque uno mismo puede también verificar qué están haciendo otros que se parecen a mí, para no duplicar esfuerzos, para establecer alianzas, para hacer como una revisión, un análisis del entorno. Así que son documentos bien dinámicos y bien interesantes, que sirven para los actores humanitarios, pero también para las personas que puedan estar interesadas en efectivamente qué es lo que está ocurriendo. Por último, retos operacionales. Bueno, uno de los retos más grandes es financiamiento. ¿Cómo logramos apoyar a las organizaciones a recibir el financiamiento para apoyar para que los proyectos humanitarios efectivamente se ejecuten? Otro reto operacional es la politización de la respuesta humanitaria. Tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para no politizar la respuesta humanitaria, porque puede ir en contra, va en contra del accionar humanitario. Ya vimos cuáles son los principios humanitarios, y la politización no cabe dentro del accionar humanitario. Eso significa que tanto los que hacemos vidas como actores activos estemos constantemente verificando y cuidando lo que hacemos y lo que decimos, lo que apoyamos y lo que no apoyamos, porque nos puede hacer perder nuestra legitimidad. Pero también significa hablar con funcionarios públicos, significa hablar con distintos actores para que no politicen el accionar humanitario dentro del país. Hay muchos retos operacionales en cuanto a acceso. Bueno, se imaginarán ahorita con el tema de combustible, bueno, desde el año pasado, el tema del combustible, cómo está afectando que los socios puedan llegar a las comunidades para poder atender las necesidades humanitarias. Pero a veces no solamente temas de combustible, que es como es sistémico, ocurre en todo el país. También podemos hablar de que hay veces que funcionarios públicos no permiten el acceso a los actores humanitarios, grupos informales no permiten el acceso de los actores humanitarios. O sea, hay un tema de acceso que hay que trabajar, y bueno, también de generación de confianza ante que lo que se está haciendo efectivamente es para responder a temas humanitarios y no para responder a temas políticos, que hay como una línea, o puede existir una línea, o pueden poner en tela de juicio lo que están haciendo los actores humanitarios, que hay que cuidar, ¿no? Son, como pudiéramos decir, retos operacionales bien importantes que tenemos dentro de Venezuela. Hay muchas más cosas, pero no quise entrar como tanta profundidad porque me pongo muy técnico. Pero bueno, ahorita dejo el espacio abierto para cualquier pregunta que puedan llegar a tener, bueno, para responderla si tengo la respuesta inmediata, y si no, para llevármelo de tarea y podérselo responder después. Gracias a todos. Gracias a ti, Simón. Bueno, ya ha finalizado la presentación y damos inicio a la ronda de preguntas y respuestas. Pueden hacer una pregunta. Simón, hay unas preguntas de la señora Eli de Álvarez. No sé si las puedes leer aquí o quieres que... Sí, Eli Álvarez. Ok, buenos días. Quisiera consultar cómo se interpreta el principio de la imparcialidad del actor humanitario en un país polarizado, donde se tipifica solo por una opinión. Ok, muy buena pregunta, Eli, porque cuando hablamos de imparcialidad, el principio de imparcialidad lo que se refiere
es que la ayuda que nosotros vamos a ofrecer va a tomar en consideración son las necesidades de la población, ¿sí? Y no va a haber ningún otro tipo de distinción. A eso se refiere la imparcialidad, que la ayuda, la asistencia que nosotros vamos a ofrecer es por necesidades. Al contrario, la neutralidad lo que te dice es que tú no puedes tomar partido ante ningún tipo de controversia que pueda ponerte en duda como un actor humanitario. Y a veces eso es súper complejo. El caso venezolano, vamos a salirnos del caso venezolano y vamos a verlo en el Comité Internacional de la Cruz Roja. Cuando nosotros hemos visto un comunicado del Comité Internacional de la Cruz Roja ante una situación política, eh, incluso jurídica, vemos comunicados cuando tienen problemas logísticos operacionales o que le retuvieron algunos de sus camiones, donde están llevando algún tipo de implemento, donde sus trabajadores están en riesgo, donde hacen como llamados, pero son como muy cuidadosos también de las formas, del cómo lo hacen, porque pueden perder su legitimidad. Claro, aquí lo estoy llevando como al ejemplo, al mejor ejemplo que es el Comité Internacional de la Cruz Roja, ¿no? Como el ejemplo más que más cuida la neutralidad. Pero incluso también en las ONGs internacionales son muy cuidadosas en cuáles son los tipos de comunicados que dicen y cómo lo dicen, porque ellos al final lo que están buscando es cómo atendemos a las personas que tienen mayor condición de necesidad y que por lo tanto nosotros tenemos que ayudarlas para salvarles la vida y reducir su sufrimiento. Ese es el norte, la humanidad. El principio de humanidad es el norte. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo se maneja la neutralidad y cómo se toman posiciones. Y el cómo es muy importante, porque tú puedes hacer cosas a lo interno, puedes tener conversaciones internas, puedes generar algún tipo de comunicado, pero el cómo, el qué se escribe, el qué se dice, también es muy relevante. De nuevo, para que no pierdas tu legitimidad, porque lo que puede ir es en contra, te puede ir en contra como actor humanitario y que te quiten y digan, bueno, esta persona tuvo esta posición, tomó posición ante una controversia, esta fue su posición y por lo tanto ya no tiene legitimidad para ser un actor humanitario. Entonces hay que tener como mucho cuidado en el caso venezolano, especialmente tenemos que tener mucho cuidado de ese tema del cómo para hacer. No significa que seamos nulos, sino el cómo vamos a tomar posición y qué vamos a hacer, pero siempre teniendo el norte claro del principio de humanidad que nosotros buscamos salvar vidas y reducir el sufrimiento. ¿Qué otra pregunta tenemos por acá? Otras También de preguntas aquí Eli en el dice, chat. sí, ¿conocen si existen registros estadísticos de las vidas que se han perdido por la emergencia humanitaria en Venezuela? No, Elida, es una muy buena pregunta, pero no. Pudieran existir algún tipo de estimaciones, hay unos ejercicios muy informales, pero por ahora esa información no se tiene, así que sí, no. Según el principio rector que se solicita con el consentimiento del país afectado, ¿qué otros actores u organizaciones pueden solicitarla? No la puede solicitar absolutamente más nadie que el Estado afectado. Es el único que puede, según la resolución y haciendo respetar también la Carta de Naciones Unidas, el único que puede solicitar que formalmente se establezca el accionar humanitario es el Estado. Y por eso tardó tanto en Venezuela. Por más de que se quieran hacerlo, es el Estado que formalmente tiene que solicitarlo, porque es que al final, y tiene todo el sentido, nosotros aquí reunidos podemos decir que estamos en una situación humanitaria y que vamos a activar los mecanismos. Pero, ajá, ¿cómo entran? ¿Cuál es el permiso? ¿Cómo se establecen las oficinas? Si nosotros nos queremos mover para Amazonas, ¿cómo llegamos a Amazonas? ¿Quiénes son los que nos permiten el acceso? Al final es el gobierno y el Estado el que permite que eso ocurra. Entonces, sin él no tiene sentido, no es posible, es imposible. Y tercero, ¿conoce si hay actualmente registro en las instituciones que reciben y gestionan la ayuda humanitaria? Sí, eso está en el Plan de Respuesta Humanitaria. Pueden buscar en Google, Plan de Respuesta Humanitaria Venezuela 2021, y ahí van a tener un registro de los actores humanitarios que están dentro del Plan de Respuesta Humanitaria. Hay actores que deciden por cuenta propia, no quiero formar parte del plan de respuesta humanitaria. Tengo proyectos que atienden necesidades humanitarias, pero no quiero formar parte del mecanismo de coordinación. Lo ideal es siempre formar parte del mecanismo de coordinación porque, bueno, te permite ser mucho más
estratégico en cómo vas a atender a la población. Entonces, puedes buscar el plan de respuesta humanitaria y al final vas a conseguirte todos los actores humanitarios que forman parte, o sea, que tienen proyectos aprobados, porque hay otros actores que forman parte de los mecanismos de coordinación que puede que no tengan proyectos aprobados, pero también en la 5W que te mostré, que puedes acceder desde la página unocha.org/Venezuela, buscas el informe de situación. Ahí tienes la 5W, también vas a poder ver los actores que están reportando algún tipo de actividad en el marco de la respuesta humanitaria. Ok, María Russo dice una pregunta, por ejemplo, ante la situación en la que nos están obligando a registrarnos en ese registro ONG en el cual debemos dar información sobre nuestros beneficiarios y beneficiadas y juntas directivas, ¿cómo se separa eso? Bueno, eso es súper interesante. Porque al final si nos damos cuenta, esa situación, a pesar de que era jurídica, en realidad puede que tenga un trasfondo político. Y hay que tener también mucho cuidado sobre si tomamos o no una posición, porque puede tomarse que estás tomando parte ante una controversia y puede afectar el principio de la neutralidad. Eh, Hay una modificación, ahí lo más delicado para el sistema humanitario era la información de los beneficiarios y las beneficiarias, los beneficiados y beneficiadas, ya eso se eliminó, de resto quedó como un instrumento jurídico que queda a cumplimiento de las asociaciones civiles sin fines de lucro, de las fundaciones, de las sociedades civiles sin fines de lucro, el hacer cumplimiento no, pero bueno, es una regulación que está y que efectivamente según corresponde, hay que cumplirlo. Lo que podía generar en ese caso un mayor ruido era el brindar información de los beneficiados y las beneficiadas, pero eso se actualizó y ya no es necesario reportarlo, ya no lo piden que lo reporten. Jorge Quintero, hola Jorge. ¿Cómo o cuáles serían las acciones en caso de que el actor humanitario se vea involucrado en acciones en su contra por agentes asociados a la delincuencia y no se realizan acciones por parte de los agentes de seguridad? Ok, eso es muy bueno porque ahí tú puedes reportar un incidente. Ese incidente lo puedes reportar al clúster del que formas parte o directamente a OCHA, al centro de coordinación del terreno que corresponde según en donde estás, tu organización activa. Y junto con ellos lo que puedes es o pedir apoyo para atender la situación o si no pueden atenderlo porque es algo que se escapa de las manos, bueno, por lo menos reportar el incidente y ahí se tienen que tomar decisiones. Hay veces que en el mundo humanitario, y esto es en Venezuela y en el mundo, mira, no podemos atender esta situación en esta comunidad porque ocurrió esto, tratamos de coordinar, hicimos esta respuesta, hablamos con tales agentes, pero fue imposible, tenemos que salir de ahí y tratar de cómo identificamos otras zonas con necesidades parecidas o con mayores niveles de necesidades y por lo tanto ir a esa otra comunidad. Pero lo principal es que hay que reportar el incidente para que eso quede registrado y ver de qué manera ese mecanismo de coordinación humanitaria puede ayudar para dar respuesta a lo que está ocurriendo y ver si se pueden coordinar acciones con el Estado, con la región, con el municipio, si es que esa posibilidad existe, ¿no? Y para eso está también el mecanismo de coordinación. Y María Russo, la Sociedad Venezolana de Niños Autistas. Gracias, María, por la pregunta. Sí, Constanza, muy bueno. Hay situaciones en donde el no tomar partido también genera controversia. Es así, pero a veces en lo humanitario hay que tener cuidado entre si eres un actor humanitario, tu foco es la humanidad y por lo tanto es salvar vidas y reducir el sufrimiento. El no tomar partido público no significa que no hagas nada y que no tengas que hacer nada. Significa que tienes que cambiar el cómo lo hago. Tal vez son con reuniones internas, viendo cómo nos sentamos y generamos otros espacios. El cómo es muy importante. Y tomemos como ejemplo el cómo han operado las organizaciones internacionales, no en Venezuela, sino en otros países. Y también podemos ver un poco qué hacen dentro de Venezuela. Y les podemos preguntar a ellas a veces, mira, ¿qué posición tomas ante esta situación que puede afectar a la ONG internacional?
porque tal vez nos ayuda mucho también a nosotros internamente. Todos estamos en una curva de aprendizaje, ¿no? Esto es importante tenerlo claro. Todas las ONGs venezolanas que tenemos proyectos humanitarios estamos en una curva de aprendizaje. No es lo mismo ser un actor humanitario que ser antes un actor de desarrollo, un actor solo de derechos humanos. Y es lo que estamos nosotros aprendiendo. Sin duda, el no tomar posición genera controversia, pero el cómo es muy relevante, porque si no, podemos afectar el principio de neutralidad. No sé si hay otra pregunta. A ver si más arriba hay... No. Bueno, si no hay más preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Sí, Simón, ha estado muy, muy interesante, ha sido de mucha utilidad para todos nosotros. Le damos las gracias a Simón y especialmente a la Fundación S4B. No, gracias a ustedes por la invitación. En sus correos. Sí, van a recibir en su encuesta para conocer su opinión. Por favor, responderlos. Y bueno, queremos invitarlos al próximo webinar que se va a llamar Educación no convencional para el trabajo, que es el próximo jueves 15 de julio, donde la facilitadora va a ser Yanela Gavidia, quien es socióloga de operaciones de Superatec. Y cuando gusten pueden saber todas las actividades de Superatec en nuestras redes sociales, que lo van a ver aquí en el chat. Agradecemos a todos su asistencia, feliz día y bueno, superarse es la clave, Simón. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias a todos y a todos y estoy a su orden, saben cómo contactarme, tienen el acceso por redes sociales también de la Fundación S4E o por Superatec también me puede contactar a la orden para todos ustedes y lo que necesiten. Feliz día. Chao, chao, chao. Feliz día para todos, gracias. Chao. Muchas gracias, chao. ¿Salir?